Entonces, esto es muy ineficiente. Empiezan a navegar, algunos barcos se hunden, otros barcos no llegan, otros barcos llegan muy tarde, pero aparte imagínense que los barcos, esa flota española que lleva oro y plata, tiene que estar custodiada. No puede ser un barquito solo que viaja hacia España, tiene que estar custodiada por galeones de guerra que cuiden ese barco, que no sea robado en el medio del mar. Esa flota cuando sale de Lima, si va hacia el sur, tarda como 6 meses en llegar hacia España. Imagínense que después tarda otros 6 meses en volver. Es muy difícil. Entonces, otra de las formas que se les ocurre es navegar hacia América Central, que es a donde está otro de los centros de explotación minera más importante en México, pero que esos barcos solo lleguen, acuérdense que no está el Canal de Panamá es de 1900, entonces nos falta mucho para el Canal de Panamá y transportar y poder pasar del Pacífico al Atlántico, o al revés, llega hacia América Central, que descargue el oro y plata de Potosí en América Central, que lo transporte vía terrestre hacia el Atlántico, puntos donde hay menos territorio, y otra flota la junte con el oro y plata que se explota en México y se lo lleve todo hacia España. Esto tiene unos beneficios porque las flotas se duplican, pero tienen mucho menos navegación entre Lima y América Central y volver, lo que lo hace más eficiente, y tenés una flota sola en el Atlántico que podés custodiar, que va y viene hacia España. Hasta ahí se entienden las dos formas que España va llevando oro y plata de Potosí hacia el reinado español. Y entonces, ¿qué rol cumple Buenos Aires en todo esto? ¿Por qué de una capitanía Buenos Aires pasa a ser un virreinato? ¿Cuál sería la función? ¿Para qué? Lo que empiezan a ver los españoles es que increíblemente este puerto, alejado de todo, lleno de contrabandistas, empieza a tener un montón de comercio, mucha actividad. ¿Por qué mucha actividad? Porque claro, todos los tipos que hacían contrabando en Potosí, que se llevaban oro y plata de contrabando de Potosí, imagínense que era muy difícil de controlar que todo el oro y plata vaya hacia Lima, ¿sí? Había contrabandistas, se robaban el oro y plata. ¿Y qué hacían estos tipos? Obviamente no iban hacia Lima, donde estaba el virrey y todo el poder español. Se dirigían hacia Buenos Aires, obviamente. ¿Por qué Buenos Aires? Porque hacia el Atlántico tenían el imperio portugués que no lo dejaba pasar. No podían ir de Bolivia, ¿sí?, hasta Santa Catalina en Brasil, porque no lo estaba controlado. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a bajar por lo que actualmente es Salta, Jujuy, etcétera, 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 y llegaban hasta Buenos Aires, que había un puerto comercial que podían utilizar ese oro y plata. ¿Y a quiénes se lo vendían? A los ingleses, que obviamente era mucho más fácil operar en Buenos Aires sin un virrey que en Lima, donde lo controlaba el virrey, ¿se entiende? Entonces, los españoles empiezan a ver que este puerto cada vez es más relevante y que empieza a generarse una vía, ¿sí?, entre Potosí y Buenos Aires, una ruta donde empieza a generarse una actividad económica. ¿Por qué es esto? Porque si un tipo tiene que venir de Bolivia hacia Argentina en carreta, va a tardar 30-35 días, y en el medio va a tener que parar a dormir, va a tener que consumir, va a comerciar, tiene oro y plata, con lo cual no tiene problema. Empieza un camino comercial que se hace desde Bolivia hacia Buenos Aires. Entonces, cuando el rey se entera de esto y España empieza a ver que esto se empieza a dar, la única forma de controlar ese contrabando que se estaba dando en Buenos Aires fue: creemos un virreinato en Buenos Aires. ¿Se entiende? Pongamos un tipo de confianza del rey, pongámoslo en Buenos Aires y controlemos ese puerto que está descontrolado. Y ahí viene el virreinato del Río de la Plata, que tiene un fundamento económico, porque si no, yo creo que
todos ustedes en el primario, en el secundario, cuando vieron lo del virreinato, no entendíamos, o sea, ¿por qué se hacía un virreinato en Buenos Aires? ¿Por qué se hacía en Buenos Aires y no se hacía en Montevideo? ¿Por qué se hacía en Buenos Aires y no se hizo en Chile? ¿Y por qué existía antes un virreinato de Lima, antes del de Buenos Aires? Bueno, esta es la lógica económica de esto. Si el fundamento es cómo llevar oro y plata hacia España, y el fundamento es que el oro y plata sale de Potosí, y el fundamento es que hay contrabando en Buenos Aires, el rey dice, vamos a institucionalizar Buenos Aires para que de alguna forma no se me escape el oro y plata por ahí. Se crea el virreinato del Río de la Plata, se forma, pero ¿qué hace el rey? Se da cuenta que dice, ¿para qué estoy llevando el oro y plata a Lima y tengo que salir por el Pacífico? Ahora que tengo un virreinato en el Río de la Plata, voy a generar un camino real desde Potosí hacia Buenos Aires, y desde Buenos Aires va a salir la flota que vaya a Madrid, a España. Sí, todo termina en Madrid, pero la flota no va a Madrid porque no puede. Entonces, cambia el eje económico. De golpe tenemos otro virreinato donde le va el oro y plata que ya no va a Lima. Imagínense al virrey de Lima, no le gusta nada esto, le saca poder. El virreinato del Río de la Plata aparece y aparece como un virreinato de una relevancia absoluta, y Buenos Aires empieza a institucionalizarse de forma importante. Entonces, ahora ya entendemos por qué existe Buenos Aires, por qué Buenos Aires es importante, por qué ese oro y plata es relevante, pero ahora tenemos que entender cómo se desarrollan las economías del interior. Y se entiende claramente, ¿sí? ¿Por qué? Se entiende claramente porque el camino real, que antes era un camino que hacían los contrabandistas, pero ahora empieza a pasar por todo el interior del país, empieza a ser un camino de ida y vuelta, protegido por el rey, con su oro y plata de la totalidad de Potosí, que es enorme, que empieza a pasar por Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, hasta llegar a Buenos Aires. Entonces, todo el interior del país empieza a dirigirse, ¿sí? Las comunidades del interior empiezan a dirigirse a ese camino real. ¿Para qué? Para comerciar con esos tipos que pasan por el camino real, para venderle sus manufacturas locales a estos tipos que tienen oro y plata, pero también para comprarle muchos productos que vienen de Buenos Aires, porque imagínense que esas carretas vienen llenas de oro y plata desde Potosí a Buenos Aires, pero después vuelven de Buenos Aires a Potosí llenas de insumos. ¿Insumos qué? Importados de Europa que no hay en América. Con lo cual todos estos pueblos del interior se acercan al camino real y empiezan a desarrollar la economía del interior a través de ese camino real. Entonces, este cambio de eje no solo hace que Buenos Aires sea el virreinato, sino que aparte de eso, le da una potencia, un desarrollo al interior del país fantástico. Y ahí se entiende el desarrollo económico del interior, cómo comienza. Comienza de esta forma, con este camino real viniendo hacia Buenos Aires. Siempre Inglaterra intentó estar en Buenos Aires como puedo comerciar, puedo venderte productos que España no tiene, ¿sí? Puedo ser un aliado, ¿sí? Pero ya con un virrey mucho más limitado. Ahora, ¿cómo se rompe este eje? ¿Cómo se rompe este eje que funciona tan bien? ¿Es porque Buenos Aires un día dijo, quiero dejar de ser el virreinato de Lima? No. No se les ocurrió a los 10 tipos que estaban acá, que aparte eran españoles. O sea, entendamos que todos los comerciantes que estaban en Buenos Aires eran de origen español y respondían al rey de España. O sea, la pequeña oligarquía comercial que había en Buenos Aires era española. Pero ¿qué sucede de golpe? Caos en Europa, Napoleón derrota a los Borbón y coloca
a su hermano en España. Apresa a los reyes y los españoles acá se empiezan a mirar, argentinos, españoles, o sea, bueno, gente que vivía, y empieza a decir, bueno, y ahora, a ver, entiendan, el eje de todo era cómo llevar las cosas a España, y de golpe ese eje desaparece. No es fácil para la economía regional. Y de golpe te quedás sin tu papá y sin tu mamá de golpe. Pero tenés al virrey metido acá. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas a mandar ese oro y plata ahora al nuevo rey puesto por Napoleón? No. Pero ahora te quedás con un montón de oro y plata que queda acá. Empezás a financiarte y empezaste a hacerte rico porque queda acá adentro. ¿Y quién aparece ahí? Hola, buen día, yo siempre estuve. Inglaterra. Que le dije, yo te puedo proveer de todo lo que te proveía España, el reinado. Yo puedo darte producto, puedo darte absolutamente todo. Y empieza dentro de los emancipadores, digámoslo, para decir una cosa, de Buenos Aires, esta cosa de, che, pará, todo fantástico, que el rey está preso, nosotros vamos a aguantar al rey, que nos podemos valer por nosotros solos. Y si vuelve el rey, ¿qué onda? ¿Y el virrey este quién es? ¿Quién lo puso? Si el rey está... O sea, empiezan voces, Mariano Moreno, etcétera, 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 no vamos a entrar en eso, que empiezan a decir, bueno, a ver, hay un contexto nuevo. ¿En qué este contexto Buenos Aires? ¿Dónde queda? Y ahí empieza una idea de emanciparse. Pero, pero emanciparse porque España no está bien, o sea, porque España no tiene a los reyes. ¿Se entiende? No porque emanciparse porque nos emancipamos. Esto, que parece muy fácil, no es tan fácil. Hay que estructurar toda una economía regional que no está funcionando como funcionó durante 150 años. ¿Sí? ¿Por qué digo 150? Porque imagínense que ya estamos en donde, en 1810. ¿Sí? Este momento histórico no es en el 1570 y pico donde estaban en Potosí. Entonces tenemos casi 200 años de historia, avanzamos y nos encontramos en 1810. Buenos Aires decide la emancipación, pero no la independencia. Desde 1810 a 1816, esos 6 años, Argentina está emancipada, pero no está independizada, no firmó la independencia. Es un proceso. Y entendemos que es lógico, si vos tuviste 200 años metido en el imperio español, no te podés independizar de un día para el otro. Hay un proceso histórico que pasa no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Fíjense que todos los países de Latinoamérica cumplen 200 o 120 años de independencia ahora. Todos. Un año antes uno, 2 años antes después, un año... Pero, digamos, el proceso se da en el mismo momento. Empieza en el mismo momento, en 1810, pero también lleva unos cuantos años. A ver. ¿En dónde me coloco en esto? La emancipación es, señores, el rey está preso, nosotros no queremos al virrey, vamos a gestionarnos nosotros de forma individual, se forma la primera junta, desplazan al virrey Sobremonte, el virrey agarra a todos los soldados españoles y se va hacia el norte. ¿Y qué tiene que hacer la primera junta? Primero formar un ejército para desplazar al virrey.
El virrey se empieza a desplazar hacia el norte, el ejército que forma Buenos Aires lo empieza a perseguir, lo empieza a ir desplazando, el virrey se va más hacia el norte, tratando de aplacar este levantamiento, digamos, por decirlo de alguna forma, que se le da al virrey del Río de la Plata. Buenos Aires ahí empieza, 1811, 1812, empieza a pensar, bueno, ¿y ahora qué? Porque Buenos Aires, no estamos hablando del Buenos Aires actual. El Buenos Aires de 1812 se lo voy a circunscribir en territorio. La Casa Rosada, hasta ahí llegaba el río. O sea, todo lo que está de la Casa Rosada hacia el río hoy no existía. ¿Sí? El río pegaba. Bueno, vamos a ver algunas fotos. Yo les voy a poner acá. Yo por Twitter mando algunas fotos de lo que estamos hablando o algunas cositas de lo que estamos hablando. Para que después nos identifiquemos de lo que les estoy diciendo. Voy a mandar algunas fotos de Buenos Aires de la antigüedad o de este momento histórico. ¿Sí? Ahí se los puse en el chat para que lo tengan. Básicamente, bueno, es un contacto que tenemos, pueden hacer preguntas o lo que quieran, pero básicamente lo que hago es subirles algunos videitos, algunas cosas de ese momento, o sea, del Buenos Aires de esa época. ¿Sí? Buenos Aires de 1880, 1810, es un Buenos Aires muy resumido, que llega al río hasta ahí. ¿Qué es Buenos Aires? Buenos Aires es el microcentro, San Telmo y Barracas. Barracas ya en las afueras de Buenos Aires, y el riachuelo divide todo. Del riachuelo para el otro lado no hay nada. Es el río que divide. Y hacia el oeste, digamos, lo que hoy se conoce como Flores, ¿sí? Es ya Flores, Caballito Flores son las afueras de Buenos Aires, y hay casas quintas, hay terrenos amplísimos, o sea, es el campo, ¿sí? Y hacia el norte, básicamente donde está hoy, por ejemplo, el planetario, ¿sí? Ya ahí era campo. Entonces, eso era Buenos Aires cuando pensamos en 1800. Circunscripto a esto. Entonces, imagínense para estos tipos que tienen que pensar, bueno, ¿y ahora de qué vamos, cómo vamos a comerciar? ¿Y qué hacen? Firman un tratado de libre amistad y comercio. Este tratado de libre amistad y comercio lo firman ¿con quién? Con Inglaterra. Le dicen, mira, vos cumplí el rol de España. Desde acá hacia afuera, digamos. Vos nos traes insumos, nosotros tenemos productos para venderte. ¿Y qué productos tienen? Los metales preciosos. ¿Y de dónde vienen? De Potosí. Entonces, lo primero que arma la primera junta es decirle, agarra a un general que aparte era muy molesto, un general que aparte era un tipo muy preparado, pero era muy complejo hablar con él porque tenía ideas muy... Entonces se cansan y dicen, bueno, mandalo con el ejército emancipador, mandalo hacia el norte. ¿Y a quién agarran? Al general Belgrano. Y dice, mira, Belgrano, no te soportamos más. Anda acá y andate con el ejército a perseguir al virrey y andate hacia el norte porque tu objetivo es Potosí. Claro, Buenos Aires dice, y ahora, si no llego hasta el norte y no tomo Potosí, me quedo sin fuente de financiamiento. ¿Qué hace el virrey de Lima cuando se entera del levantamiento en Buenos Aires? Manda todo el ejército español a Potosí y lo protege. Y el virrey del Río de la Plata, Don Monte, lo que hace es viajar rápidamente hacia el norte, tratando de llegar a Potosí, pero siempre enfrentándose con las fuerzas emancipadoras para tratar de ver si podía volver hacia Buenos Aires. Bueno, esto no sucede, Belgrano le gana, batalla tras batalla, emancipador, que se dan sobre los territorios de Santa Fe, norte de Buenos Aires, Entre Ríos. ¿Sí? El interior se ve muy golpeado por la emancipación, porque se pierde ese camino real y se pierde la negociación, y aparte tienen batallas dentro de su territorio.
Entonces hay que replantear todo ese sistema económico, que ahora lo que pasa es que el norte del país, el norte de un país que no existe todavía, ¿se entiende? Se emancipó Buenos Aires, pero no hay un país. Las del norte, ¿sí? Empiezan a ver con buenos ojos unirse al virreinato de Lima. Dicen, che, estos tipos se emanciparon, pero nosotros estamos cerca de Potosí, nos convendría estar con el virreinato de Lima. El oeste del país dice, che, la capitanía de Chile, yo negocio mucho más con Chile que con Buenos Aires. Entonces, a ver si podemos acercarnos hacia Chile. Y lo que es el litoral, con Buenos Aires, no puede elegir mucho a dónde ir. El litoral se encuentra, las batallas más importantes se dan en el litoral, entonces están como enfrascados en la batalla. Avanza, Belgrano tiene éxito en todas sus batallas, pero se encuentra, bueno, a ver, es histórico el éxodo jujeño, ¿sí? Trata de frenar el avance de los españoles, pero Belgrano le escribe todo el tiempo a la primera junta. Le dice, muchachos, necesito insumos, la guerra se hace con plata, mándenme recursos. Claro, cada vez que Belgrano se acercaba más a Potosí, estaba más lejos de Buenos Aires. Y brindarle insumos era muy caro. Y aparte, los emancipadores que habían quedado acá en Buenos Aires decían, este Belgrano es un hincha, mira, nos manda siempre que necesita más plata. ¿Ves este tipo? Entonces que empezaron la guerra está lejos, se fue para allá, empezaron a no dar de bola a Belgrano. A no contestarle, a decirle que se arregle con lo que tiene, no mandarle insumos. Belgrano hasta le manda una carta diciendo, miren muchachos, permítanme hacer un emblema, algo que nuclea a estos tipos que no están peleando por nada. ¿Sí? Y le prohíben explícitamente tener cualquier otra cosa que no sea un emblema español en la batalla. Y ahí empieza cuando dice, inventó la bandera. No inventa la bandera, lo que dice es, miren, si yo no junto a toda esta gente y le digo que pelea por algo, ¿cuál es el sistema que yo puedo hacer para poder enfrentar a los españoles? Tienen que enfrentarse por algo. Y si no se enfrentan por algo, ¿cuál es la gracia? Y como no le dan bola a Belgrano, bueno, no les da bola tampoco y hace la bandera, digamos, de alguna forma celeste y blanca, enfrentándose a los españoles que venían con blanco y rojo, ¿sí? Y también para identificarse claramente en el campo de batalla. A ver, Maitena. No, Belgrano no arma un ejército. Dijimos, primera junta, emancipadores, ¿sí? Buenos Aires se emancipa de España. En Buenos Aires tiene que formar un ejército para defenderse del virrey que lo atacan con los soldados españoles. Una vez, ¿cómo te emancipas? Tenés que echar por la fuerza al tipo que está acá. Entonces, los emancipadores son tipos que forman un ejército que puede enfrentarse con los españoles. El virrey se escapa y el ejército de Buenos Aires, que lo forman porque quieren tomar Potosí, protegerse del virrey, pero para tomar Potosí, nombra, por eso hablé claramente y dije, llaman a Belgrano y le dan el ejército de Buenos Aires y le dicen, andá a Potosí, perseguí al virrey y toma Potosí para nosotros, porque necesitamos tener esa fuente de financiamiento. ¿Se entendió? Ahora. Perfecto. Entonces, no, de nada, pero es importante que entiendas esto porque si no. Por eso está bien que me preguntes. Pero para tomar Potosí hay que tener plata. Y hay que tener fuente de financiamiento. Tienen que financiar al ejército. El ejército se queda sin dinero. Pero se le ocurre esta fantástica idea del éxodo jujeño, que es otra cosa que decirle a los españoles, cuando vengan desde Bolivia hacia Jujuy, se encuentren con que toda la población se fue
deje los campos vacíos y no tengan fuentes de abastecimiento. Entonces, cuando Belgrano no puede avanzar más hacia el norte y los españoles hacen el contragolpe y se meten en Argentina, que todavía no es Argentina, pero se meten en Jujuy, se encuentran con tierra arrasada, con el éxodo jujeño, y no pueden seguir avanzando hacia el sur. Entonces ahí hay como un choque. Es, bueno, ni Belgrano tiene financiamiento para avanzar sobre Potosí, ni los españoles tienen capacidad para avanzar sobre Belgrano y sobre Argentina. Entonces como que se establece otro status quo. ¿Sí? Ya está, hasta acá llegamos. Entonces Belgrano le dice a la Junta, le dice, mira, no puedo más, ya está, hasta acá llegué. Entonces lo llaman y le dicen, volvé, inútil, volvé. No lograste lo que queríamos, volvé. Lo hacen volver, lo maltratan cuando vuelve, queda pobre, termina muriendo solo, pobre y enfermo en la misma casa que empezó. Y Potosí no termina siendo de Buenos Aires. Potosí sigue en control de los españoles y Buenos Aires tiene que recomponer y rearmar esta nueva Argentina. Claro, cuando esto está claro, los españoles dicen, bueno, yo no quiero a nadie más, yo no quiero nada más, yo lo que quiero es quedarme con Potosí y ver qué pasa. Emancipación, 1816, independencia, y avanzamos más. Aparece otro general, después de Belgrano, para nombrar como jefe del ejército que había dejado Belgrano. ¿Y a quién nombran? ¿Quién es el general del ejército que nombran después de Belgrano? José Martín, profe. Claro, no cualquiera, no es cualquier general. Pero ahora paremos. Buenos Aires financia otro ejército. El mismo ejército, pero lo financia y se lo da a San Martín. San Martín es un tipo que había estado en Europa, que venía para acá y que dice, muchachos, ¿y ustedes qué quieren? Y en Buenos Aires, ¿qué le dicen? Queremos hacer lo que no pudo hacer Belgrano. Queremos Potosí. Y San Martín, ¿qué dice? Sí, pero no vamos a ir a Potosí por donde fue Belgrano. Y no me van a dejar sin financiamiento. Yo voy a ir hacia Chile. Pero ¿cuál es la finalidad de San Martín? El virreinato de Lima. Porque lo que dice San Martín es, no podemos tener Potosí si no tenemos Lima. Si se cae el virreinato de Lima, Potosí es otra realidad, es otra forma, ya está. Y ahí empieza otra campaña donde San Martín es muy eficiente, muy exitoso, pero por sobre todas las cosas, como domina Chile, también tiene fuentes de abastecimiento en Chile. Ya no necesita de Buenos Aires para abastecerlo cuando llega a Santiago. Y puede reabastecerse en Santiago y ir a Lima. Pero cuando domina Lima, cuando echa al virrey de Lima y libera Perú, Buenos Aires no quiere que libere Perú, Buenos Aires quiere que le dé Potosí. Y San Martín no le da Potosí, San Martín libera Lima y se vuelve diciendo, son pueblos. Se entiende que no es un conquistador. San Martín no conquista, San Martín libera y deja. Y Buenos Aires no quiere eso de su general. No era el objetivo económico. Entre todo esto, las economías regionales están muy claras. Digamos, el norte del país está muy ligado a lo que pasa con Potosí, con la explotación minera. Y se desarrolla pensando en la explotación minera. El litoral es claramente productor de agropecuario. Y el oeste también es productor minero, pero mucho más ligado hacia Chile. Pero Buenos Aires empieza a tener, por ejemplo, con Rivadavia, primer presidente de Argentina, por eso el sillón de Rivadavia,
porque es el primer presidente, pero no es el primer presidente constitucional, es el primer presidente de Argentina, unitario. Rivadavia lo que decide es, hay una cosa muy clara, que es, cuando el ejército de Buenos Aires avanza hacia el norte y hacia el oeste, lo que hace es extiende las fronteras, ¿sí? Empieza a anexar un montón de tierra que antes no era explotable, ahora es explotable. Desplaza al aborigen de cerca de la ciudad, lo aleja, ¿sí? Y empieza a anexar a Buenos Aires un montón de tierra que antes era una tierra, digamos, dominada o explotada por gente de ese lugar, por eso aborigen, a una tierra que ahora puede ser explotada, pero que tiene que ser repartida. La frontera se extiende, de esto que yo les hablaba, de llegar hasta Flores, de llegar hasta acá, hasta Palermo y hacia el Riachuelo, se extiende de tal forma de que hacia el sur se extiende hasta La Plata, hacia el oeste se extiende hasta General Lavalle, y hacia el norte se extiende hasta Pergamino. Entonces, imagínense toda esa tierra nueva, tierra libre, que tiene Rivadavia, presidente de la Argentina, que tiene que repartir. Tenés que saber cómo repartirla, quién se la da, qué hace, la regala, qué hace. Hace lo que se llamó el proceso de enfiteusis. Hace una ley, la ley de enfiteusis, que básicamente sirve para lo siguiente. Dice, toda la tierra es del Estado. El Estado va a arrendar la tierra. ¿Sí? La va a dar en arriendo, como en alquiler. Y cada uno de esos arrendatarios va a pagar un canon mensual. ¿A quiénes le da Rivadavia ese arriendo? A la oligarquía comercial de Buenos Aires, que es la beneficiaria de todo este desarrollo. Entonces ahora esa oligarquía que era de comercio, esas personas que tenían... ¿Esa es ley de... Profe, ¿esa es ley de enfiteusis o algo así se llama? ¿O me equivoco? Exactamente lo que dije recién, ley de enfiteusis. Sí, por eso dije, esto es la ley de enfiteusis. ¿Sí? Que se da en arriendo y que se toma el enfiteuta y la enfiteusis. ¿Para qué? Tenés un tipo que lo alquila, que es el Estado, y otro que paga, que es el que lo arrienda. Eso lo arma Rivadavia con la ley de enfiteusis que dije recién, y lo que hace es transforma a esta oligarquía de Buenos Aires comercial en una oligarquía arrendataria, una oligarquía territorial. Ya no solo comercian, sino que aparte de comerciar, ¿sí? Lo que hacen es tener territorio, tener tierra. Son terratenientes. Pero la tierra no es de ellos, es del Estado. Pero el Estado son ellos. Digo, ¿quiénes administran el Estado? Esta oligarquía que es la que estaba al frente de Buenos Aires. Pero la ley de enfiteusis dice, no les doy la tierra, solamente se la arriendo. Rivadavia también es el primero que toma un préstamo que fue, como todos los préstamos que se toman en Argentina, malísimos. ¿Por qué? Porque se toma un préstamo con Inglaterra, ese préstamo que se toma en Inglaterra se toma a través de intermediarios, esos intermediarios se quedan con el 20% del préstamo, ¿sí? Si Argentina tiene 100 libras, 20 se la pagan en comisiones a los intermediarios, y esas 80 libras solo llegan 40, nadie sabe dónde están las otras 40 libras, nunca llegaron, y de esas 40 libras que llegan solo se aplican, ¿sí? 20 o 25 libras. Con lo cual, del 100%
de ese préstamo se aplica en Buenos Aires un 30-40%. El resto del préstamo se perdió. El primer préstamo que tomamos en la historia argentina. ¿Qué era para qué? Para poner luces, mejorar caminos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Con lo cual empieza ya un problema en Argentina de ¿para qué se pide prestado? Es fundamental la estructura de un país. Es fundamental el desarrollo estructural de un país. ¿Y por qué es tan importante? Porque es lo que te hace eficiente y lo que te diferencia con el resto. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado muchísimas veces el concepto de Argentina es caro con respecto al mundo, Argentina es ineficiente, Argentina hace productos malos y caros. Entonces, rápidamente, algún desprevenido o alguna gente que no tiene la capacidad intelectual para poder desarrollar el pensamiento un poco más profundo, supone que el ineficiente y el malo es el industrial que no puede producir de forma eficiente. Y ahí entramos en una dinámica que es totalmente falsa. La eficiencia es un término que no depende de un solo factor. Si yo ahora quiero ponerme a crear una empresa tecnológica en Argentina, me encuentro con varias barreras. Primera barrera, apenas empiezo, velocidad de internet, mala. Segunda barrera, quiero financiarme, no hay mercado financiero en Argentina. Tengo que ir a financiarme y apalancarme en el exterior. Tercer problema, los desarrolladores más importantes que pueden ser argentinos, porque tienen mucha preparación, están en el exterior. Se fueron, porque cobran mucho más. Cuarto, barrera, en electricidad. Pobre electricidad, muy poca, mala. Entonces, cuando me encuentro con eso, yo puedo hacerme más ineficiente que el que está en otro lugar. Por eso Argentina tiene 10 unicornios, que son empresas de $1.000 millones, pero más de 6 están radicadas en el exterior. ¿Qué quiere decir? Que está el know-how y el conocimiento y la materia prima en Argentina, pero que cuando quiere aplicarse de forma eficiente tiene que salir al exterior porque no le alcanza la estructura de eficiencia. Esto comienza en este momento, comienza desde el vamos. Cuando vos creás esta ley de enfiteusis, lo que estás haciendo es que el tipo piense que la tierra no es de él, pero que la explote. ¿Y qué sucede ahí? Sucede que el tipo lo que está pensando es cómo no pagar el canon. ¿Cómo pago para no pagar el alquiler? Ya su concepción es de incumplimiento del canon. Pero aparte de que como el tipo es parte del Estado, está pensando cómo hacer para no pagar el canon durante muchos años y después quedarse con la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y Estados Unidos? A ver, datos. Estados Unidos, emancipación, 1776, estamos hablando de 30, 40 años antes de Argentina, nada más. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos, al principio, cuando se emancipa Inglaterra, no tiene salida hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, tiene solo salida hacia el Atlántico. ¿Sí? Todo el territorio del Pacífico todavía no está. ¿Qué hace Estados Unidos? Empieza a anexar territorios hasta conseguir su salida al Pacífico. ¿Qué hace también hacia el sur? Le compra territorio a México. ¿Ustedes saben que Texas era México? A ver, así, no más o menos. Todo el estado de Texas era México. Estados Unidos le compra Texas completo a México. Todo el sur de California, todo California, era mexicano. Se lo compra. Alaska era ruso. Alaska era de la Unión Soviética, era de Rusia. Y Estados Unidos se le compra el territorio.
se expande territorialmente y después ¿qué hace? Migración. Estados Unidos, con la migración europea, lo que hace es le entrega terrenos, ¿sí?, en lugares a donde está lejos del desarrollo urbano, y le dice que ese terreno es tuyo, explotalo, todo lo que hagas va a ser tuyo. Entonces crea una oligarquía terrateniente, pero no una oligarquía, crea pequeños productores en el interior de Estados Unidos, a donde también lo que le hace es le crea la infraestructura para que al tipo le llegue lo necesario para producir. Entonces no solo el inmigrante de golpe tiene una tierra, sino que la puede explotar y la puede llevar hacia los centros urbanos. Y hay infraestructura para hacerlo. En cambio, en Argentina, lo que se da es todo lo contrario. Al inmigrante se lo hace venir y trabajar como empleado en la tierra de un tipo que se quedó con grandes cantidades de tierra y que la explota ese solo tipo. ¿Por qué? Porque ese señor, aparte, está en el Estado y aparte es una de las 300 familias que se dividen todo el territorio ganado de Argentina. 300 familias. Entonces la concepción de formación de país es totalmente distinta. Y avanzamos en el tiempo y vemos qué necesitamos. Y claro, vamos a tener un proceso entre 1860 y 1880 muy importante, que es Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Tres presidentes, que va a ser el primer presidente constitucional. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué pasa entre 1820 y 1860 en esos 40 años? Empieza el descalabro. Buenos Aires contra el país. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, ¿sí?, que empieza a decir: Buenos Aires es la provincia más importante, es la provincia más relevante, yo soy el gobernador de Buenos Aires y soy el que representa a Argentina en el mundo. Y como Buenos Aires es el poder económico más importante, que viene a través de ¿qué? A través del puerto. Como Buenos Aires es el puerto más relevante, el territorio, o sea, la provincia de Buenos Aires es la provincia más relevante. ¿Y quién es Rosas? Rosas es un general terrateniente que aparte produce tasajo. El tasajo es la carne salada que se le da a los esclavos, que es el mayor exportador de tasajo a Brasil, es Rosas. Entonces es empresario, exportador, terrateniente y general del ejército. El tipo más importante en Buenos Aires políticamente. Y más, Rosas está 30 años en el poder como gobernador de Buenos Aires. ¿Sí? Claro, deja algo Rosas. No deja nada Rosas. Rosas no solo no deja nada, Rodrigo, sino que Rosas lo que determina es que nadie va a hablar en contra de él. Rosas forma lo que se llamó la mazorca rosista. Eran tipos que se ponían un emblema rojo, ¿sí?, que eran de como si fuera de la juventud rosista, que perseguían políticamente al que hablaba mal de Rosas, y si vos te escuchaban en Buenos Aires hablar mal de Rosas, te eliminaban. ¿Sí? Exactamente. Y entraban y te mataban en tu y se acabó, no hablabas mal de Rosas. Y Rosas era el hombre fuerte de Buenos Aires, y Rosas y tiene un rol preponderante porque a este periodo le hay 2 bloqueos anglo-franceses al puerto de Buenos Aires. Era tal el poder de Rosas que la marina francesa y británica, que se habían enfrentado toda su vida en Inglaterra, en Europa, se unen para bloquear el puerto de Buenos Aires porque Rosas no lo dejaba comerciar. Y bloquean al puerto de Buenos Aires y quieren invadir Buenos Aires, y Rosas aguanta ese bloqueo anglo-francés y lo repliega y les gana. 2 bloqueos anglo-franceses. Imagínense el poder que junta Rosas después de eso. Pero ¿qué pasa? Todo el interior del país estaba en contra de Rosas, porque Rosas centraba el poder en Buenos Aires. ¿Y quién estaba en Entre Ríos?
un tipo que hacía lo mismo que Rosas, Urquiza. Urquiza era terrateniente, tenía todas las tierras de Entre Ríos, muchísimas tierras, todas no, digo, mucha extensión de tierra, ¿sí? Era general del ejército también, y era gobernador de Entre Ríos. Urquiza decía, ¿por qué tenemos que bancar a Rosas? En 1853, se crea la Constitución Nacional. ¿Cuándo? Cuando le puede ganar Urquiza a Rosas la batalla de Pavón. O sea, a ver, imagínense esto, el interior del país, se lo voy a resumir, el interior del país dice, estoy cansado de Rosas. Urquiza dice, une a los gobernadores, al gobernador de Corrientes, ¿sí? Entre Ríos, Santa Fe, y le dice, miren, Rosas nos tiene cansados, hay que hacer algo. Bueno, unamos el ejército y vayamos todos para Buenos Aires. Y Urquiza dice, no nos va a alcanzar, no podemos ganarle a Rosas. ¿Sí? ¿Qué hace? Habla con los brasileños y les dice, ustedes están cansados de Rosas, ¿no? Sí, nos vende carísimo el tasajo, quiere hacer negocio todo el tiempo, no nos deja comerciar. Bueno, préstenme esclavos. Y Brasil le presta un ejército de esclavos a Urquiza, y Urquiza, con toda la fuerza del interior, más los esclavos que le presta Brasil, se va hacia Buenos Aires a enfrentarse con Rosas. Tanto es así que llegan hasta el Riachuelo. Y Rosas agarra su ejército y al frente de su ejército se enfrenta en primera línea a caballo contra el ejército de Urquiza. En el viejo puente Avellaneda. Se enfrentan en una batalla tremenda donde Rosas es herido. Lo hieren en la batalla porque estaba en primera línea, le meten un sable en el brazo, el tipo saca, está herido, y le dicen, general, váyase al puerto que tenemos preparado un barco para usted y váyase. Rosas se va hacia el puerto de Buenos Aires, imagínense, de acá del Riachuelo, se va hacia el puerto de Buenos Aires herido, se sube un barco inglés, porque los ingleses negociaban con Buenos Aires todo el tiempo, y lo llevan al exilio a Rosas. Ese fue el último día que Rosas estuvo en Buenos Aires, el último día que estuvo en Argentina. Se va hacia Inglaterra y muere de viejo en Inglaterra, en Southampton. Vive por 30 años más en Inglaterra. Y San Martín, por ejemplo, le pide perdón a Rosas, le entrega el sable a Rosas y le dice que fue lo peor que pudo haber pasado ese exilio de Rosas. Pero ahí cae Buenos Aires. El líder absoluto de Buenos Aires pierde la batalla y Urquiza, ¿qué hace? Mete al ejército de esclavos y lo hace desfilar por Buenos Aires. ¿Se imaginan lo que era para la gente que vivía en Buenos Aires ver desfilar a ese ejército de esclavos? Sí, exacto. Otro que lo habían dejado delegado, relegado a la nada, Belgrano, ¿no? Entonces, eso, imagínense, la calle Florida, caminando todos sus esclavos, jamás habían visto una persona de color en Buenos Aires. Parecían que lo habían invadido marcianos para la gente de Buenos Aires. Claro, Urquiza, ¿qué hace? Se queda una semana y pone un gobernador a dedo en Buenos Aires y se va. A la semana el gobernador ese que puso Urquiza lo echan a patadas en el traste. Y Urquiza se cansa. Dice, listo, con Buenos Aires no se puede, listo. Vamos a hacer una constitución y si Buenos Aires no quiere estar, que no esté. Y ahí se forma la constitución de 1853, la Confederación Argentina, ¿sí? Donde todas las provincias firman la Constitución Nacional de 1853, menos Buenos Aires, que queda fuera. ¿Y quién queda como gobernador de Buenos Aires en 1853? Mitre. Mitre va a ser el Mitre que fue presidente, que fue senador, que fue el fundador del del periódico La Nación, el Mitre de todas las calles del país. Ese Mitre aparece como gobernador de Buenos Aires y empieza a pergeniar, ¿sí? Como
cómo Buenos Aires vuelva a ser el eje de esa confederación. ¿Se entiende? Entonces, esa confederación nueva, 1853, que se forma, Buenos Aires no la firma, ¿sí? Y queda la Confederación Argentina contra Buenos Aires. Y Mitre empieza a decir, nunca más me va a pasar lo de Rosas. Voy a gastar un montón de plata en formar un fuerte ejército. Ahora, ¿cómo termina en 1860 Buenos Aires metido dentro de la Constitución y Mitre siendo presidente? Digo, hay algo que no cierra. Primer presidente constitucional de la Argentina. Termina. ¿Batalla de Pavón, profe? Sí, pero ¿por qué? ¿Pero qué sucede? Aparte de la batalla, ¿por qué? No es que económicamente el interior se queda como sin posibilidades económicas, entonces tiene que negociar con Buenos Aires, de alguna manera. Necesita Buenos Aires. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿por qué Mitre es el presidente de la Constitución que forma Urquiza, que crea Urquiza? ¿Por qué Mitre no es el presidente de facto? ¿Por qué Mitre? ¿Cómo hace Mitre para ser el presidente de la Constitución de Urquiza? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Mitre crea la Constitución. Urquiza crea la Constitución. ¿Sí? Hace la Confederación. Y 7 años después hay elecciones y las gana Mitre. ¿Cómo? Si el resto del país está en contra de Mitre. ¿Cómo hace? Si todos los gobernadores están en contra de Mitre. ¿Cómo hace? ¿La democracia es limitada? Sí, sin duda, Sí. obviamente. Obviamente que la democracia es hiperlimitada, vota solamente los nacidos en Buenos Aires, mayores de edad. No voto secreto. Claro. Sí, obvio. Pero Mitre hace algo fantástico, que es, le gana la batalla de Pavón, le gana a Urquiza, pero le dice, yo no quiero hacer lo que vos hiciste, yo no quiero meter un gobernador de prepo en ningún lado, yo no quiero nada. Ahora que gané, vamos a elecciones. Obviamente que yo gané, cuando va a elecciones, gana la elección, simplemente por la fuerza de haber ganado y de haberse quedado con el ejército, ¿sí? De haber tenido todo el territorio, pero deja a los gobernadores ahí. Los deja. Son todos gobernadores contrarios a él. Ahora, cuando gana y es presidente, agarra la Constitución Nacional y dice, yo soy el primer presidente constitucional de la Argentina, dice Mitre. Perfecto. Esta Constitución la firmaron ustedes y yo, pero ustedes la hicieron. Bueno, en el artículo 14 dice que yo puedo hacer intervenciones federales. Entonces agarra el ejército, ahora no el ejército de Buenos Aires, sino el ejército argentino, ya no es el ejército de Buenos Aires, va a cada provincia, dice, toc, 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 hola, ¿cómo estás, Urquiza? ¿Todo bien? Sí, fenómeno. ¿Ves acá? La Constitución me deja intervenir la provincia. Tomátela, pongo mi gobernador. Pero lo pone constitucionalmente, lo echa patadas y le pone un gobernador nuevo. Va hacia Corrientes y le dice lo mismo. Echa a todos los gobernadores con intervención federal y se los saca a todos de encima. Utilizando la misma constitución que ellos habían hecho. Entonces Mitre no solo gana la presidencia, no solo gana la batalla, no solo toma como primer presidente argentino, sino que aparte, políticamente, destruye a toda la oposición y la toma, pero con la fuerza de la ley. No es menor esto, ¿se entiende? Porque no lo hace por la fuerza, lo hace con un instrumento constitucional. Fuerza la Constitución, sin duda, pero ¿quién le iba a decir algo? Esto pone a la Argentina en un proceso primero de estabilización, estabiliza a la nación, con todas las regiones debajo de un presidente, y donde ya no se va a discutir más qué es la Argentina y quién está dentro y quién no. 1860.
Mitre en lo económico decide tener un tipo de cambio fijo. 1 peso, 25 onzas de oro. Y lo va a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque necesita estabilidad política y estabilidad económica. Lo que vamos a ver la clase que viene es lo siguiente. Vamos a entrar en el primer capítulo de Rappaport. ¿Sí? Primer capítulo de Rappaport. Yo después en Twitter, si quieren, se los pongo y les pongo exactamente, pero después tenemos el cronograma, pero es todo el primer capítulo de Rappaport. Y lo que vamos a ver es esto. Vamos a terminar con Sarmiento Avellaneda, rápido, la clase que viene en 5 o 10 minutos. Vamos a entender cómo aparece el rol de Roca, Julio Argentino Roca, como general del ejército argentino y como jefe de las campañas del desierto. Cómo se extiende, pero vamos a ver la clase que viene algunos conceptos macroeconómicos. Yo no quería la primera clase hacerlo, como por ejemplo, frontera de posibilidades de producción. Vamos a ver las capacidades de las mismas, vamos a ver la estructura, vamos a ver las distintas formas de tipo de cambio, vamos a entrar en lo que es un tipo de cambio fijo, flexible, de flotación sucia, vamos a ver eso para entenderlo y van a ser herramientas que nos van a servir no solo para la clase que viene, sino para todo el cuatrimestre, en realidad para la vida misma. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en el concepto de qué es que haya un tipo de cambio fijo, qué consecuencias trae que haya un tipo de cambio fijo, cuándo hay que salir de un tipo de cambio fijo para entrar en un tipo de cambio variable, cómo se hace para administrar el tipo de cambio, pero qué consecuencias tiene. ¿Sí? Sí, Rappaport, todo está en el libro de Rappaport esto. ¿Qué consecuencias tiene aplicar un tipo de cambio fijo? ¿Y cómo cuando aplicas un tipo de cambio variable tenés otros riesgos? ¿Qué rol cumplen las reservas? ¿De dónde se obtienen las reservas de un país? ¿Cómo se gastan? Hablar de lo que es el gasto. ¿Cuáles son las fuentes de recaudación de un Estado? ¿Sí? ¿Y qué es el déficit? Todo eso, todos esos conceptos, la balanza comercial, el balance de pagos, son conceptos que vamos a utilizar, que vamos a ver la clase que viene y que los vamos a utilizar todo el cuatrimestre. ¿Sí? Y vamos a entrar en 1880 con el primer modelo económico claro que hubo en la Argentina, que es el MAE, el modelo agroexportador. Eso es lo que vamos a aplicar la clase que viene. Chicos, ya creo que estamos bien, vamos 1 hora 50, estamos perfectos. Yo ahora tendría que darles, tenemos 10 minutos más, 10, 15 minutos más, pero vamos, a ver, yo creo que ustedes hagan lo siguiente. Agarren el primer capítulo de Rappaport y tengan dudas sobre cómo es el modelo económico agroexportador. ¿Por qué Argentina decide tener un modelo agroexportador? ¿Por qué Roca decide que Argentina tiene que exportar materias primas? A ver, Argentina va a ser un país exportador porque claramente es el 8º país del mundo con mayor territorio. Eso no es menor. Pero no de esa época, y ahora también. Argentina es el país con más extensión de tierra, entre los 8 países con más extensión de tierra. Entonces eso nos da una posibilidad de explotación agropecuaria espectacular. Pero después necesitamos la infraestructura. Después necesitamos explotar esa tierra, pero después necesitamos repartirla. Y lo que va a pasar con la campaña del desierto va a anexar, o sea, Roca va a expandir la frontera de posibilidades de producción espectacularmente. Va a haber un montón de tierra nueva que hay que repartir. Y la ley de enfiteusis, ¿qué pasó? Un fracaso. Todo lo que se repartió, nadie pagó el canon, se quedaron con grandes latifundios, no sirvió para nada. Entonces, ¿qué hace Mitre cuando llega? Dice, muchachos, listo, esto de arrendamiento, nada. Le da la tierra a los mismos tipos que no pagaron el arrendamiento. Y se la entrega. Y ahora lo que dice es, bueno, avancemos ¿a qué? A vender la nueva tierra. La nueva tierra que va anexando
se va vendiendo. Se reparte entre los generales del ejército y entre el ejército argentino, que es la primera campaña importante, la campaña del desierto, que decide que, miren, es imposible convivir con el aborigen. El aborigen no quiere que nosotros nos metamos en su territorio y lo matemos. Qué mala suerte. Entonces, bueno, avancemos más todavía y echémoslo de todos los lugares a donde nos pueda afectar. ¿Qué pasaba hasta ese momento? Cuando vos llegabas a las fronteras, por ejemplo, en el interior de Buenos Aires, cada vez que vos querías avanzar un poco más, el malón, ¿sí?, el aborigen, te repelía y hacía ataques hacia el interior del territorio y no podías vivir en paz. Entonces, ¿qué decidieron? Que el ejército de Buenos Aires pacifique, que extienda las fronteras y que barra con el aborigen de todo territorio, y fue tan exitoso Roca, tan exitoso, que llegó hasta la cordillera de los Andes. Llegó hasta el río Colorado, lo expandió y llegó hasta la cordillera de los Andes. Barrió con el aborigen. Por eso en Argentina no hay mestizos, porque Roca los mató a todos los que había en el territorio. Los exterminó. Es más, Roca respondía al Congreso, el Congreso argentino, y Roca semanalmente mandaba los informes de cuántas mujeres, niños y hombres había matado. Está registrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Claramente no estaban considerados como personas, porque la Iglesia Católica lo que decía era que si no estaban evangelizados, eran lo mismo que perros. Entonces no había problema con exterminarlos. Ahora, ¿por qué Roca pudo expandir tan rápido la frontera, tan rápido, entre el 76 y el 80? Expandió toda la frontera y antes no se pudo. Porque Roca tuvo dos conceptos. Uno, dinero. Dos, claro que hay que ponerlo todo en contexto. El contexto era un contexto de ese momento, se pensaba así, Rodrigo. O sea, no había, era esa forma. Si ustedes lean los informes que da Roca hacia el Congreso, nadie se inmutaba por esto. Era totalmente, es más, era exitoso lo que estaba haciendo Roca. Estaba eliminando a ese aborigen que aparte dañaba, mataba, era casi un terrorista. El concepto de terrorista actual, digamos, ¿sí? Avanzaba sobre el territorio blanco y mataba y se iba de nuevo. Entonces había que alguna forma que eliminar ese problema. Entonces, claramente el Congreso no se inmutaba. Lo que estaba haciendo Roca estaba avalado políticamente y socialmente. O sea, no era que el tipo era un loco que había querido salir a matar gente, sino que estaba cumpliendo su rol de profesional en el ejército, avanzando sobre las tierras y expandiéndola. Lo hizo tan eficientemente, ¿por qué? Porque tenía avance tecnológico. Lo que se desarrolla en esa época es lo que se llamó el Winchester. Hasta ese momento, cuando se enfrentaba el ejército argentino con el malón, era cuerpo a cuerpo. Era un tipo del ejército argentino contra un tipo que defendía su territorio. ¿Sí? En el cuerpo a cuerpo, y bueno, morían un par de cada lado. ¿Y qué había? Había lo que se llamaba la ballesta, o el mosquete, que disparaba un solo, era ese mosquete que es alto, así, que tienen los carabineros, que tiene alto, que tiene una punta de lanza, porque tiraba una sola bala y después con la punta se enfrentaban cuerpo a cuerpo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso hacía que claramente, eso hacía que la batalla sea pareja. Cuando aparece el Winchester, que tiene 5 balas de repetición de mucho más largo alcance y con mucha más precisión, cuando el malón venía a caballo, se enfrentaba con el ejército argentino y del otro lado les empezaban a tirar con el Winchester. Cuando llegaban al cuerpo a cuerpo habían matado a más de la mitad. Y a la otra mitad estaba herido. Entonces cuando se enfrentaban cuerpo a cuerpo, ¿qué pasaba? Lo barrían. ¿Y después qué hacía el ejército argentino? Cuando llegaba a los pueblos, violaba a las mujeres. ¿Y qué pasaba? Las contagiaban de enfermedades venéreas. ¿Y qué pasaba con esas mujeres? Contagiaban a sus hijos. ¿Y había medicamentos? ¿Había médicos? No, había un chamán. O sea, también había una guerra bacteriológica. Y barrían
con la expansión de todo esto. La viruela, por ejemplo. Cuando se expandía en un territorio, eliminaba, o sea, no solo llegaba el ejército argentino, sino que llegaban con una guerra bacteriológica, los barrían y los exterminaban por eso. Esto es de una claridad, pero yo que explico esto muy claramente para que entiendan cómo se expande, ¿sí? Yo, entonces, esto es clave, que ustedes tienen que entender de que esto se expande, ¿sí? Y que toda esa tierra nueva, ¿sí? Toda esa tierra nueva es fundamental. Ahora hay que repartirla. Y esa tierra que hay que repartir, es enorme. Es todo el territorio argentino nuevo. Y está virgen para producir. La frontera de posibilidades de producción se expandió por 1000. Nos quedamos acá. Vamos a ver la clase que viene todo esto. Vamos a ver cómo Roca, de golpe de ser el general del ejército, pasa a ser presidente de la Argentina. ¿Sí? Y entonces, eso es clave. ¿Sí? Eso es clave. Chicos, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Y a misma hora, por el mismo canal, nos encontramos acá. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, profe. Nos vemos luego. Gracias.